15 de octubre, segundo día de la novena a San Juan Pablo II, cuyo tema de hoy es el amor a la Santísima Virgen María. Vamos a hablar un poquito de eso en su momento. Hoy también, como lo hemos recordado al inicio de la celebración, es la memoria de Santa Teresa de Ávila. Es una mujer reformadora, es una mujer valiente, nacida en Ávila, en España, y para ser de esa época, siglo XVI, para ser de esa época, es una mujer con demasiados agallas. Como dicen en nuestra época, es una mujer con los ovarios bien puestos. Es una mujer que revolucionó su momento, es una mujer que transformó el momento y que hizo verdaderamente, podríamos decir, una auténtica revolución dentro de la Iglesia. Y es una revolución desde la vida espiritual, desde la vida de oración, desde la vida también sacrificada y austera. A veces se quisiera hacer una revolución, muchas veces con palabra, otras veces con violencia, y se piensa que de esa manera es que la Iglesia debe de ser violenta o revolucionaria, como decimos. Los santos nos han enseñado de qué manera se es revolucionario, y Santa Teresa de Ávila fue una revolucionaria de su época, que la llevó a declarar por la Iglesia como doctora de la Iglesia. Es la primer mujer en la historia de la Iglesia declarada doctora por sus enseñanzas, por su entrega, por su reforma también en su comunidad religiosa, las Carmelitas Descalzas. Pues con el testimonio de ella vamos a reflexionar también hoy sobre este segundo día de nuestra novena, sobre San Juan Pablo II. Si bien es cierto, son dos santos de épocas completamente diferentes, también San Juan Pablo II ha sido una persona con todos los valores fundamentales de un hombre que transformó también la vida de la Iglesia. Hay que recordar que San Juan Pablo II era el primer papa fuera de Italia. No habían habido papas desde antes de su llegada que no fueran italianos. Es el primer papa de fuera, es un papa polaco, viene de fuera de Italia. Eso ya de por sí era una cosa extraña en la vida de la Iglesia y en lo que había acontecido en la historia de la Iglesia. Este papa diferente, distinto, ha logrado hacer reformas también extraordinarias en la Iglesia misma. Una de las cosas fundamentales del ministerio petrino de San Juan Pablo II fue su amor a la Virgen María, ¿no? Incluso, como ya lo sabemos, comenzó desde el inicio de su pontificado con su eslogan, podríamos decir su lema petrino, que es totus tuos, ¿no? Es un lema en expresión al amor a la Virgen María, ¿no? Es como decirle a la Madre, yo soy completamente tuyo, yo te pertenezco a ti. Es un eslogan, es un lema que el Papa sacó de uno de los libros más famosos sobre la Virgen María, tal vez el escrito más importante en toda la historia. Es un libro escrito por San Luis de Montfort, que es la verdadera devoción a la Virgen María. Es el libro, podríamos decir, más profundo respecto a la Virgen María. Ese libro incluso estuvo oculto
no se mostraba. Los expertos dicen que el demonio había escondido ese libro porque no querían que se supiera lo que era la madre, la Virgen María. Y así fue, por muchos años el libro fue oculto. San Juan Pablo II leyó todo ese libro de San Luis de Montfort, de ahí sacó el totus tuo, ¿no? El todo tuyo. De ese lema entonces se nos muestra el amor profundo de San Juan Pablo II a la Virgen María. Recuerden que él también incluso agregó los misterios luminosos a el Santísimo Rosario. Eso es parte de su devoción, era también su devoción rezar el Santo Rosario a menudo, constantemente, según nos cuentan también sus escritos y los biógrafos de San Juan Pablo II. Es notable, ¿no? No ha habido un santo en la historia de la Iglesia que no rece rosario. Hay muchos católicos que no saben ni rezar el rosario, ¿no? Más aún no les gusta rezar el rosario. O sea, un católico que no rece rosario es un protestante, porque solo los protestantes desprecian a la madre. Un católico debe de amar a la madre y los santos son el ejemplo de eso. Si no hubieran amado a la madre, la Iglesia no los hubiera declarado santos. Seguro que la causa de los santos, la Congregación para la Causa de los Santos, cuando busca y revisa la vida de un candidato a la santidad o a los altares, tiene que revisar el aspecto mariano de esa persona. Y si hubieran encontrado un rechazo a la Virgen María, eso era suficiente para decir, este no tiene ni una pizca de santidad. Amar a la Virgen María es una característica esencial y fundamental en un cristiano católico. Y San Juan Pablo II no fue la excepción. Incluso, una de las cosas más bonitas de la devoción de San Juan Pablo II a la Virgen María fue lo que aconteció aquella vez en la que tuvo el atentado, ¿no? En la plaza de San Pedro, cuando le dispararon. Y los expertos dicen que el disparo que fue de un francotirador, de un turco, ¿no? Un francotirador que después él fue a la cárcel para perdonarlo, Ali Aka, decía los expertos que la bala que le disparó con este hombre que era un francotirador, es decir, era un experto en disparar y matar, la bala iba directamente al corazón de San Juan Pablo II. Y cuando lo llevan al hospital, el hospital donde siempre llevan a los papas, cuando lo llevan allá y hacen todo su estudio, sacan la bala, los expertos nos explican cómo la bala hizo giros, en vez de ir al corazón cambió de dirección. Eso era verdaderamente una cuestión maravillosa y San Juan Pablo II atribuyó ese milagro a su madre, a la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, porque fue el mismo día de la fiesta de Fátima, ese mismo día, y él atribuyó a la madre haberle salvado la vida en ese momento. Y por eso la bala, como lo expliqué el día de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, la bala que fue disparada sobre San Juan Pablo II está colocada en la corona de la Virgen de Fátima. Más aún pareciera que el agujero donde se colocó la bala era ya hecho por siglos para esa bala, porque quedó tan exacta que ni tan siquiera tuvieron que pegarla, nada, no le pusieron nada, la bala se quedó pegada para siempre de una vez. Todas esas son cosas, parecen cosas extrañas, pero son cosas maravillosas y son cosas que solo muestran
el amor que María tenía a este Papa también y el amor que este Papa le tenía a la Virgen María. Vamos a hablar un poco más de eso en la novena de la tarde. Ahora veamos rápidamente unas líneas sobre el Evangelio de hoy, Lucas 11:47 y siguiente. Jesús en esta mañana les ha recordado a los doctores de la ley, les dijo que Abraham exultó en la esperanza al ver su día y también se llenó de alegría. Esto es lo que entendían en realidad los doctores de la ley. No entendían ellos que la alegría de la promesa no se entendía sin la esperanza, que la alegría de la promesa estaba también amarrada a la alianza. Es decir, en otras palabras, los fariseos y los letrados de su época, con quienes hoy ha tenido una fuerte discusión en el Evangelio, ellos no sabían ser felices, porque habían perdido el sentido de la felicidad, que solamente viene de la fe. Por eso nuestro padre Abraham ha sido capaz de ser feliz, porque tenía fe, se ha hecho justo en la fe. Estos habían perdido la fe, los letrados, los fariseos, tan enredados en las cosas secundarias y muy por sobre todo en las cosas externas, habían perdido el gusto por la fe, el gusto por el misterio. Eran doctores de la ley, pero sin fe. Y aún más, habían perdido la ley, porque el centro de la ley es el amor por Dios y por el prójimo. Ellos solamente tenían un sistema de doctrinas precisas que precisaban cada día más que nadie esas leyes las tocara. Hombres sin fe eran hombres también sin ley, y sin ley eran unidos a doctrinas que se convertían en personas solamente casuísticos o casuística, es decir, con una actitud demasiado exterior y menos profunda. Esa era la actitud de los fariseos y letrados. ¿Se puede pagar la tasa al César o no se puede? Preguntan. Y luego preguntaron en otra ocasión a Jesús, esta mujer que se ha casado con 7 veces, cuando vaya al cielo, ¿será mujer de esos 7? Bueno, son preguntas raras, ¿no? Es casuística, ¿no? Es la actitud exterior más que interior. Este era su mundo y era un mundo extraño, un mundo sin amor, un mundo sin fe, un mundo sin esperanza, un mundo sin confianza, un mundo en realidad sin Dios. Y por eso no eran felices. Eso significa que vivir un mundo sin Dios, un mundo abstracto, un mundo basado en las cosas exteriores y no interiores, nos puede volver hipócritas. Y normalmente la hipocresía siempre aborrece a Dios, porque no hay nada peor en el alma de un creyente que este terrible pecado. Dios aborrece también al que no es sincero y quiere aparentar lo que no es en realidad. Dios es celoso por la sinceridad. El no ser sincero nos aparta de Dios de manera real. Dios sigue mandando al mundo de hoy los profetas que predican la verdad, pero de nuevo seguro el hombre vuelve la vista hacia otro lado, hace oídos sordos a la verdad, de nuevo volvemos a matar la verdad que Dios sigue proclamando. Preguntémonos para finalizar, ¿no seremos nosotros tal vez los que estamos matando a nuestros profetas? Porque con frecuencia se escuchan palabras de desconformidad.
¿Cuántas veces escuchamos palabras de rechazo y de desconformidad contra el Papa, contra los obispos, contra los sacerdotes, contra la Iglesia? A veces estamos demasiado desconformes porque no nos gusta que se nos diga la verdad. Queremos vivir en la hipocresía todo el tiempo y no queremos cambiar. Y vivimos entonces en una continua desconformidad y de todo criticamos y de todo peleamos. Vivimos realmente hundiéndonos nosotros mismos y lógicamente apartándonos del misterio de la Iglesia. Por eso nos preguntamos, ¿no seremos nosotros todavía hoy los que estamos matando a nuestros profetas? Tal vez este rechazo que hay veces hacemos hacia quien ha recibido de Cristo la misión de guiar a la Iglesia, tal vez en nosotros está más frecuente que de lo cual nos imaginamos. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que pedir la intercesión de estos santos que hoy celebramos y que estamos también en su novena, de San Juan Pablo II y de Santa Teresa de Ávila, para poder amar a la Iglesia de manera más auténtica y más sincera. Culmino con una frase de San Juan Pablo II, de Santa Teresa de Ávila, que decía, para finalizar y pensar en el amor nuestro que debe de ser auténtico hacia la Iglesia y hacia Dios. Dice que tu mayor deseo sea ver a Dios. Santa Teresa de Ávila, que tu mayor deseo sea ver a Dios, que tu mayor temor sea perderlo, que tu gozo sea la esperanza del cielo, y así vivirás con una gran paz. Vuelvo a repetir, que nuestro mayor deseo sea Dios y que nuestro mayor temor sea perder a Dios. San Juan Pablo II decía, hay pues respecto a la Virgen María, hay pues una analogía profunda entre el fiat pronunciado por la Virgen María, es decir, el sí pronunciado por la Virgen María, a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor, referido a la Eucaristía. María está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Por eso, a veces, para decir algo, por eso no siempre rezamos un Ave María cuando terminamos la Eucaristía. Y algunos dicen, ¿por qué no rezamos un Ave María cuando termina? Porque en la liturgia eucarística está presente la Virgen María. Ya hacemos invocaciones, todas las liturgias eucarísticas está invocada la Virgen María. No está fuera del canon litúrgico, al contrario, está dentro ahí, porque la Iglesia es profundamente mariana. Que el amor de estos santos por la Iglesia, por María, por la institución y por la búsqueda constante de hacer su voluntad, nos ayude a nosotros a ser mejores. Así sea. Amén.